Casa, es nuestro columnista en temas y política internacional, el señor Cristian Cirilli. Muy buenos días, Cristian. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Macarena. Buenos días, equipo. Un placer siempre hablar con ustedes y gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar siempre dispuesto a hablar con nosotros y darnos tu tiempo y tu conocimiento, que la verdad que en estos momentos hace tanta falta. Cristian, la última vez que nosotros hablamos, si no me equivoco, fue una semana después del atentado de Hamás, o sea, cuando apenas empezaba esta guerra, ¿no? Que, bueno, vos nos explicaste todo lo que podía venir, cómo se podía agravar el conflicto, que efectivamente pasó. ¿Cómo lo estás viendo ahora? Bueno, el conflicto ha evolucionado y no para bien, digamos. Se ha agravado la situación. Cuando hablamos la primera vez, había alguna información que poco a poco también se fue aclarando a medida que ha pasado el tiempo. Sí. Recordemos que todo conflicto que atraviesa el Medio Oriente siempre tiene como distintas capas interpretativas. Cuando hablamos la primera vez hicimos foco en la dinámica de confrontación entre palestinos e israelíes. Sí. Hicimos un leve pasaje sobre el pasado, sobre situaciones desde la creación misma del Estado de Israel hasta la realidad actual. Y habíamos dejado abierto la situación regional, porque toda situación que tenga que ver con el Medio Oriente inmediatamente impacta se expande, digamos, a un asunto regional y posiblemente con consecuencias globales. Así que bueno, lo que hemos visto desde ese momento fue primero una campaña de bombardeos indiscriminada por parte de Israel sobre toda la población palestina. Me acuerdo que en su momento habíamos hablado de que Benjamín Netanyahu, apenas sucedió la operación Diluvio Al-Aqsa, así se llamó, de toma de rehenes israelíes por parte de Hamás y otras facciones de la resistencia palestina, había declarado que Israel estaba en guerra y no bajo un ataque terrorista. Y yo dije en aquel entonces que eso implicaba una serie de metodologías de respuesta. Bueno, las estamos viendo, ¿no? En base al derecho de defensa, al legítimo derecho de defensa, Israel está tomando, digamos, demasiadas atribuciones y está perpetrando un verdadero, y hay que decirlo, un verdadero genocidio en Gaza. Ya se supone que hay más de 12.000 muertos y unos 45.000 afectados entre heridos y muertos. ¿Sí? Están en los hospitales metiéndose, ya están bombardeando hospitales, bueno, ya no hay respeto de nada. Exacto, han hecho bombardeos sobre el hospital Al-Ali, el hospital indonesio, que son dos grandes hospitales de la ciudad de Gaza. También ha habido denuncias sobre ultimátums para que la población vaya hacia el sur y abandone en la zona norte, y luego fueron bombardeados los caminos y las rutas. Hay fotos, hay filmaciones. Lo que está sucediendo en Gaza es realmente escandaloso. Cristian, una pregunta. ¿Y las potencias mundiales hacen la vista gorda? Bueno, depende de qué potencia. Si hablamos del occidente colectivo, de hecho sí está haciendo la vista gorda. Pero no solamente eso. Tengamos en cuenta que lo siguiente. Esto que está sucediendo en Gaza está sucediendo a la vista de todos. ¿Sí? No es como 1948 en la NAPCA palestina, que hay poco registro más que escrito y testimonial. Ahora hay filmaciones, hay fotos, hay una forma imposible de no verlo. Entonces, evidentemente se está haciendo la vista gorda. Si a eso sumamos el apoyo irrestricto e incondicional del occidente colectivo, con Estados Unidos a la cabeza, a la política israelí, por supuesto, amparado bajo el argumento de la legítima defensa. Si a eso le sumamos el despacho de dos grupos de portaaviones, el USS Gerald Ford y el USS Eisenhower, al Mediterráneo Oriental, para evitar cualquier tipo de respuesta por parte del llamado eje de la resistencia, o sea, facciones pro-palestinas, tanto en el Líbano como en Irak, como en Siria o en el mismo Irán. Si a eso le sumamos el veto que hizo Estados Unidos
Francia y Reino Unido en el Consejo de Seguridad el 18 de octubre, ante una propuesta de alto al fuego humanitario. Bueno, y si a eso le sumamos el puente aéreo logístico de armamento de todo tipo, desde bombas antibúnkeres hasta munición de 155 milímetros, creo que es muy evidente el apoyo de todo el occidente colectivo hacia la política de Israel. ¿Y qué apoyo puede tener Palestina? ¿Y Palestina quién lo apoya? ¿A Palestina quién lo apoya? Si es que Bueno, aquí vienen algunas situaciones, porque, por ejemplo, lo que ha ocurrido, digamos, los apoyos políticos o las declaraciones de apoyo están al orden del día. Ahora, sí, que eso luego se concrete en acciones materiales es otra cosa. Por ejemplo, para dar un ejemplo, mientras Estados Unidos, Francia y Reino Unido vetaban la propuesta rusa de alto al fuego humanitario, por no condenar a Hamás, la propuesta rusa no condenaba a Hamás, pero de hecho todas las propuestas de alto al fuego humanitario están basadas en una situación de no tomar partido por las partes, sino simplemente por apoyar una situación humanitaria. Esa es la lógica. Pero bueno, mientras sucedía eso en Egipto, bajo los auspicios del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, se hizo una conferencia de paz donde inclusive estuvo Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, una serie de mandatarios occidentales y del Medio Oriente para tratar de buscar una solución al conflicto, básicamente un alto al fuego. Bueno, fracasó por el mismo motivo, ¿no? Claro. Por el tema de quién condenaba a quién y quién tenía razón en cuanto a la medida de la retaliación israelí. Hace poco, esto fue el 11 de noviembre, ocurrió en Riad, en Arabia Saudita, la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica. ¿Qué quiere decir esto? Se reunieron los 57 países musulmanes del mundo, sí. 57 países se reunieron en Riad para ver qué se hacía con este conflicto. Estamos hablando del 11 de noviembre, esto empezó el 7 de octubre, o sea, se tomaron un mes para reunirse. Un mes donde ya ocurrieron 14.000 muertos palestinos, entre ellos gran cantidad de niños y mujeres. Pero bueno, se tomaron el tiempo los señores. Se reunieron en Riad. ¿Y cuál fue lo que ocurrió en Riad en esta cumbre de la... ¿Cuál fue el manifiesto que salió al final, no, la declaración final, digamos, consensuada? Bueno, se exigía que no se vendan armas a Israel, se exigían que no se amparen en el derecho de la autodefensa de Israel, se condenaban los ataques a Gaza, se solicitaba a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de guerra, se le solicitaba una resolución de la Asamblea General de la ONU, o sea... Todo más burocrático. Declaraciones. Ahora, ¿hubo alguna acción económica concreta? Por ejemplo, el bloqueo del Estrecho de Hormuz, el bloqueo del Estrecho de Bab el-Mandeb, el bloqueo del Canal de Suez. ¿Hubo algún tipo de restricción a la compra de productos israelíes? No. ¿Hubo alguna prohibición de la venta del petróleo que viene, por ejemplo, de Qatar o que pasa por Turquía hacia Israel, que fue una de las propuestas de Argelia inclusive? No. Ni hablar apoyo militar o apoyo de algún tipo de solidaridad armada, ¿no? Para nada, ni se contempló. ¿Hubo algún tipo de prohibición del uso del espacio aéreo árabe para los aviones estadounidenses que están haciendo el puente logístico hacia Israel? Tampoco. O sea, ¿cuál es el apoyo a Palestina? Declarativo. No hay acciones concretas. Y te digo más. Este año Israel y Egipto firmaron un acuerdo por el cual el gas obtenido de la costa mediterránea israelí, que es la cuenca del Leviatán, así se llama,
iba a ser traspasado a Egipto para que en Egipto hagan el proceso de licuefacción, ¿sí? Y así enviarlo a Europa. Bueno, ese tratado sigue vigente entre Egipto e Israel. Ni siquiera hubo un llamado a los embajadores en los países árabes. Ni siquiera. O sea, estamos hablando de que hay una inacción por parte... Claro, hay una inacción por parte de los países árabes que es sorprendente en este caso. Y que, bueno, a eso por ahora está supeditado el apoyo a la causa palestina. Esa es mi respuesta, digamos. ¿Y cuál pensás que es el fin último de todo esto del Estado de Israel? ¿A dónde quiere llegar? ¿A desplazar totalmente a los palestinos de Gaza? ¿Cuál sería el fin último de todo esto? ¿Qué interés hay? Bueno, sí. Para mí hay dos intereses. Uno que es local, que es un interés nacional israelí. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos la otra vez, yo me refería a que Israel venía de una situación muy particular, porque en diciembre del 2022, en el Parlamento israelí, en el Knesset, los partidos extremistas sionistas votaron nuevamente como primer ministro a Benjamín Netanyahu. Netanyahu, lo primero que hizo con sus aliados del Likud, que es la coalición de derecha israelí, lo primero que hicieron fue intentar realizar una reforma judicial que comprometía el equilibrio de poderes. Yo les había comentado que Israel no tenía una constitución, no tiene Carta Magna, pero sí tiene una serie de lo que se llaman las 13 leyes constitutivas que están basadas en un fuerte poder judicial. Bueno, lo que hizo Netanyahu apenas con sus apoyos en el poder legislativo fue tratar de anular el poder judicial y que quede el poder legislativo y el ejecutivo como los decisores de la política interior y exterior israelí. Esto provocó una serie de manifestaciones muy importantes, en toda una verdadera grieta política en Israel, porque se acusaba y con bastante razón, de una especie de golpe de Estado, ¿sí? Un golpe de Estado, sí, bien lo digo. No militar, sí. Pero sí un golpe de Estado institucional. ¿Qué ocurre? Hay que tener en cuenta esto. Estos partidos de derecha están basados en una ideología que se llama el sionismo revisionista, ¿sí? Es un supremacismo judío, sí. Que se basa en unas ideas supremacistas de justamente un ucraniano que se llama Vladimir Jabotinsky, y que bueno, que parece con el nazismo al revés, digamos. Bueno, vos sabés todo lo que padeció el pueblo judío. Este sionismo revisionista se basa en las estructuras y metodologías del fascismo y del nazismo, increíblemente, pero obviamente en forma opuesta, ¿no? Tiene como un racismo, pero pro-judío, digamos, ¿sí? El otro día participé de una charla y nos mostraban eso en un video de varios rabinos exponiendo esa teoría que vos decís, y las cosas que dicen es espantosa. Bueno, esto es rechazado inclusive por muchos religiosos ultraortodoxos que están en contra del sionismo, en contra del sionismo. Esto no es que es apoyado por toda la representatividad judía, sino que es como una especie de ideología extremista. No, que hay que matar a los bebés, que después se convierten en terroristas dentro de unos años. Bueno, son muy inhumanos, están contrarios a toda, digamos, mezcla religiosa, con los Goyim o los Goy, ¿sí? Ellos han fundado, en su momento, Jabotinsky fundó el partido Herut, que casualmente significa libertad, ¿sí? Ahora que hablamos de la libertad avanza. Sí. Y bueno, ha tenido miembros muy importantes, entre ellos el padre de Benjamín Netanyahu, Benzion Netanyahu. O sea, miren de dónde viene todo. O Menachem Begin, que llegó a ser primer ministro de Israel en su momento también. Esta facción, digamos, ideológica, habla de apoderarse de la Palestina histórica, ¿sí? Inclusive de lo que ellos denominan Judea y Samara, que son los viejos nombres que tenían
el reino de Israel en los tiempos bíblicos de lo que hoy sería la Cisjordania, ¿sí? Cisjordania, sí. Claro, ellos lo denominan Judea y Samara, como los viejos nombres que tenían en esa época. Y aparte se abrevan de un grupo extremista que se llama Kahanismo, que viene que fue fundado por el rabino Meir Kahane, que es como una vertiente setentista, que inclusive fue catalogado como grupo terrorista por los Estados Unidos, inclusive. Así que son gente peligrosa, son gente muy supremacista, antiarabista, o sea, visiones... utilizan, es como un fundamento religioso, o sea, ellos se fundan en la religión, en lo religioso, para llevar adelante una actitud, digamos, imperialista, de expansión territorial. Exactamente, tienen pero no es religioso, o sea, el meollo de la cuestión no es... Perdón que te tapé. Sí, sí. Pero el meollo de la cuestión no es religioso, eso es importante que se entienda, porque si no se mezcla con el Islam, hay como una criminalización también contra el Islam, contra la religión, ¿no? Como si fuera un tema de creencias y no un tema de territorial, ¿no? Claro, en realidad ¿qué ocurre? Tienen visiones supremacistas, por supuesto las basan en rasgos de identidad que tienen también que ver con su identidad religiosa. Lo que pasa es que pervierten esa identidad religiosa, la pervierten con su ideología supremacista, pero sí toman de ahí un componente, digamos. Bueno, esta gente es la que hoy está en lo que se llama el gabinete de guerra o el gobierno de excepción, ¿sí? Vos sabés que cuando sucedió el ataque del Hamas y otras facciones palestinas unificadas, inmediatamente a los 7 días más o menos se armó lo que se llama el gobierno de coalición, el gobierno de excepción, que es una especie de gabinete de guerra, que está formado por Benjamín Netanyahu, Yoav Gallant, que es el ministro de Defensa de Israel, uno de los más extremistas, es el famoso declarante que dijo que los palestinos eran animales humanos y había que exterminarlos. Benny Gantz, ex jefe del Estado Mayor General de la Fuerza de Defensa israelí, también que en su momento hizo una coalición con Netanyahu. También allí está el ministro sin cartera, pero que el general Gadi Eisenkot. Gadi Eisenkot es el creador de la doctrina Dahiya. La doctrina Dahiya consiste en lo siguiente, es eliminar a los enemigos de Israel sin distinción de civiles o combatientes. Claro. ¿Sí? Que es lo que se está planteando ahora en Gaza y que en su momento se planteó justamente en un poblado llamado Dahiya, en el sur del Líbano, que era muy conocido por albergar fuerzas del Hezbollah. La doctrina de este militar, este general, Gadi Eisenkot, que hoy forma parte del gabinete de guerra israelí, es justamente la exterminación total, ¿sí? O sea, no hacer ningún tipo de distinción ni selección entre fuerzas combatientes y civiles que él los toma como digamos, staff de apoyo, digamos. Claro, claro. Y también y mirá vos, en ese mismo gabinete también está Ron Dermer, que es el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel. ¿Sabés dónde nació Don Dermer? En Estados Unidos. Sí. Se hizo israelí por adopción y fue embajador de Israel en los Estados Unidos, lo que marca de alguna manera el nexo entre el gabinete de guerra de Israel y Estados Unidos, porque es el coordinador, ¿sí? Es el elemento necesario coordinador entre Estados Unidos e Israel. Entonces, ahí se ve también, entre otras cosas, el apoyo estadounidense a la política israelí. Sí. Eso por un lado. Por supuesto, esto ya excede la retaliación, excede la justa defensa israelí y el combate a los terroristas de Hamas, y esto ya es una política de expulsión y o exterminación del pueblo palestino. Mucho más, teniendo en cuenta
que ya ha sido declarado públicamente a través de un informe del Ministerio de Inteligencia israelí, que hablan de que el plan es expulsar a los palestinos de Gaza. Sí, 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 lo pretenden llevarlos a Egipto, ¿no? Al desierto. Claro, la idea es expulsarlos hacia el Sinaí. Al Sinaí. Algo claro que es Egipto, es la península del Sinaí es Egipto, algo a lo que se niega Egipto, obviamente, por varios motivos, entre ellos porque en la Liga Árabe en el año 1967 se consensuó que cualquier tipo de aceptación de inmigración palestina, inmigración masiva, ¿no? Sí. Palestina, implicaba justamente abandonar la causa palestina. Y claro. Entonces, por un lado es una decisión difícil, porque por un lado los están exterminando y pareciera que si vos no abrís la frontera, sos cómplice de ese exterminio. Pero por otro lado, abrir la frontera implicaría una segunda narca, una segunda expulsión de los territorios palestinos. Claro, con lo cual también está siendo servil al objetivo israelí. Entonces es un tema bastante... Y además que la zona es totalmente inhóspita, no me salió la palabra. Bueno, sí, también, sí, bastante inhóspita. Bueno, es un desierto, ¿no? El Sinaí, por más que haya habido obras de infraestructura, sigue siendo un lugar bastante... Aparte también para que lo entendamos nosotros, ¿no? Porque uno por ahí ve la lejanía, ¿no? Y uno le cuesta... Fuera que tenemos un montón de información y videos y fotos y que antes, como bien decías, no se tenía, pasaban todas estas atrocidades y seguramente no nos enterábamos, ¿no? Nos enterábamos mucho después. Pero digo, es como si nosotros realmente nos corrieran de la Argentina. O sea, para que nosotros lo entendamos por qué esta gente resiste, por qué este pueblo resiste. Bueno, como directamente, claro. Como si nos metieran acá y dijeran, bueno, acá esto es nuestro, se metennos en la Patagonia, por así decirlo, y nos empiezan a correr cada vez un poco más. ¿Qué vamos a hacer? Resiste por varias cuestiones. Hay cuestiones históricas. Mismo Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza, no así en Cisjordania, reivindica a la Palestina histórica y directamente niega la existencia del Estado de Israel. El Estado de Israel. Sí, entonces para ellos toda esa tierra del mandato británico de Palestina es Palestina. Ahora bien, imaginá que creyendo que toda esa tierra es tuya, encima estás confinado en 360 kilómetros cuadrados, que es lo que te dejaron para vivir. Y encima te quieren sacar de ahí. Es bastante humillante la situación. Aparte ya de venir de como creo que lo hablamos, sí, con vos lo hablamos, ¿no? Del caldo de cultivo que se va generando cuando vos, por ejemplo, no sé, te mataron a tus hermanos, te mataron a tus padres, y es un pueblo que no se rinde. Un pueblo que a pesar de todo eso, lo ves a los padres que le matan a los hijos, ves a las personas mutiladas y siguen ahí, o sea, es como que es un pueblo totalmente resistente. Sí, siguen así porque, bueno, reclaman esa tierra como No, pero por eso siguen y lo pelean, no sé, no dicen, bueno, aparte, basta. Aparte la Franja de Gaza en especial, desde que en el 2006 llegó Hamás al poder, que entre paréntesis llegó al poder también muy influido por los servicios de inteligencia israelíes que querían dividir el frente unificado de la OLP. Sí. O sea, tenían la necesidad también de crear un enemigo, más allá de que lo fuera, digamos, pero había que potenciarlo, digamos. Me olvidé lo que te iba a decir. No, te decía que este territorio mucho más ha tenido una especie, ha tenido un control y una vigilancia extrema a tal punto que el agua y la electricidad dependen de Israel. De hecho, no solamente en Gaza, en esta campaña primero aérea y ahora también terrestre, ya se arrojaron el equivalente, escuchá esto, a 30.000 toneladas de bombas, que es el poder de fuego de las 2 bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Es terrible. ¿Sí? Para dar una idea de la proporción de la bestialidad de el fósforo blanco, ¿no? También. ¿Se utiliza? ¿El fósforo blanco se utiliza también? Se utiliza fósforo blanco también, que está prohibido utilizarlo sobre poblaciones civiles. Pero bueno, se ha vulnerado toda la Convención de Ginebra de punta a punta. No hay realmente uno ve todo esto, ¿no? Que vos como analista internacional, ¿no? Y yo, bueno, también nosotros acá como personas del derecho, pero te quedás pensando qué insuficiente que es el derecho internacional,
que con toda esa normativa pareciera que no se puede hacer nada, que no sirviera para nada, que fueran meras declaraciones, ¿no? Bueno, justamente, yo me acuerdo en la anterior entrevista que me dijiste cómo se resuelve, y yo te dije con el derecho internacional, porque justamente lo que se está vulnerando desde un principio y desde hace años atrás es el derecho internacional, y justamente creo yo que por eso Occidente también, digamos filosóficamente, apoya a Israel, porque Occidente continuamente habla del derecho basado en reglas, no del del orden basado en reglas, no del orden basado en el derecho internacional. O sea, del orden del más fuerte, de la realpolitik, de la fusta financiera, sí, del poder militar. Te iba a decir otra cosa. No, digo que sí, están las normas, no tenemos manera de hacerlas cumplir, porque están las normas sobre la guerra, las convenciones de Ginebra. Claro, ten en cuenta esto, para poner un ejemplo de lo que acabo de decir. La resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, votada por Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y con la abstención de China y Rusia, que desgraciadamente se abstuvieron en aquel entonces. Te estoy hablando de una resolución del 2011, implicó lo que se llama la responsabilidad por proteger, o R2P, Responsibility to Protect, para auxiliar a la población civil libia, 2011, y hacer bombardeos humanitarios contra las fuerzas de Gaddafi. O sea, esa fue la excusa para intervenir en Libia, en su rediseño del Medio Oriente. Y ahora vetan cualquier tipo de alto al fuego, ya no una intervención. No, es todo muy... Un alto al fuego, ¿te das cuenta la incoherencia entre una decisión tomada en 2011 y ahora las mismas tres potencias occidentales vetando un alto al fuego humanitario, no una intervención? Eso te marca filosóficamente es la ley del más fuerte, ¿no? Claro, de parte del orden basado en reglas y quienes están a favor de un derecho internacional. Y justo trajiste el tema de Libia y uno dice, me acuerdo que lo presentaban acá como que se había ayudado a liberar a Libia de un dictador, de los años de dictadura, y ahora uno ve cómo están los... bueno, Libia hoy está fraccionando en dos grandes sectores, sí. Y que están desde hace años en una guerra civil, y bueno, es un estado fallido, no hay allí ningún estado, sino hay digamos señores de la guerra, sí, Lord of Wars, que administran determinados territorios y determinados tráficos, ya sea de petróleo como inclusive de esclavos. ¿De esclavos? Claro, de esclavos, cosa que uno dice no puede estar pasando en esta época, que haya tráfico de esclavos, y lo hay. Y eso fue la liberación de un dictador. O sea, tenemos que entender cómo funciona el mundo, porque si no, estamos perdidos. Sí, ahora visto, ese es un punto, ¿no? El tema del extremismo israelí, el apoyo de las potencias extranjeras, la cuestión filosófica del orden basado en reglas, que es lo que también está en juego. Pero también hay otra cosa que está en juego, que es muy importante. ¿Dónde estalla y en qué momento estalla este conflicto? Claro. Estalla en la cercanía del Pentágono, formado por Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, los 5 países recién incorporados al BRICS, un mes antes. Claro. Ojo con esto. Y estalla en las circunstancias en que la guerra en Ucrania está decididamente a favor de las fuerzas rusas. Rusia. Se está hablando ya de forjar algún tipo de paz, inclusive relegando territorio. O sea, cuando ya la famosa contraofensiva de verano de las fuerzas ucroatlantistas fracasaron estrepitosamente. En ese momento aparece el conflicto en Israel. Es un poco casual, ¿no? Y tengamos en cuenta lo siguiente también.
Acordate cómo sucedió el conflicto de Ucrania, que tenía, entre otros objetivos, por supuesto, siempre hay, como dije, hay muchas capas de análisis. Pero uno de los objetivos era la desconexión energética de Rusia con su continuum geográfico natural, que es Europa. El Nord Stream, de hecho, fue saboteado directamente, y justamente por Ucrania pasaba gran parte de los gasoductos que abastecían a toda Europa occidental y que podrían haber convertido a Alemania en el gran hub distributivo y potencia industrial de Europa occidental. Bueno, eso se evitó con la guerra. Sí. Se cancela Rusia, se evita la provisión de gas natural, se hace a Europa dependiente de las armas y del gas natural licuado estadounidense, se elimina a Francia y a Europa como eje industrial y como, obviamente, potenciales miembros fundadores de una Europa fuerte y con peso internacional. Hoy la Unión Europea es un monigote de las políticas anglo-estadounidenses. ¿Qué ocurre acá también, entre otras cosas? La incorporación de esos 5 países que te acabo de nombrar al BRICS sería la pata energética del BRICS, más allá de que Rusia tiene una gran potencialidad energética. Y aparte sería el nodo también distributivo, comercial, logístico y energético entre el norte de África y el Extremo Oriente, pasando por India y pasando por todo el Medio Oriente. Eso también se intenta evitar, porque conseguir esa continuidad geográfica y económica entre el Extremo Oriente, Medio Oriente y el norte de África es el gran objetivo del BRICS. Sí. Y mucho más teniendo en cuenta que tres de esos cinco países, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, controlan gran parte del petróleo internacional. Y para efectuar el proceso de desdolarización se necesita justamente desligar el comercio del petróleo del dólar. Claro, claro. Entonces, lo que se está buscando... todo un trasfondo económico acá, como siempre. Hay también un trasfondo económico. Claro, sí. Y ni hablar que la cuenca del Leviatán también incorpora las costas gazatíes, ¿no? Ni hablar eso. De hecho, los acuerdos de Abraham que impulsó Donald Trump, que firmaron Marruecos, Sudán, Emiratos Árabes y Bahrein, y que estaban en conversaciones con Arabia Saudita en este mismo momento, bueno, tenían por intención la incorporación de esos países dentro de una nueva distribución energética que favoreciese a los planes occidentales. Entonces, lo que también está en juego en esta situación es la cuestión de la desdolarización versus dolarización, la mantención del dólar como moneda hegemónica de reserva e intercambio comercial. Sí. Está también en juego el tema de los corredores logísticos, está también en juego el tema de los gasoductos y el abastecimiento a Europa, y está también en juego quién será el nodo, el hub o el nodo distributivo energético, si Israel o Arabia Saudita, dentro de un esquema liderado por Rusia y China. Por eso también los esfuerzos chinos de reconciliar a Irán y Arabia Saudita. Claro. Sí, hay muchas cosas en juego. Sí, hay un montón de cuestiones que se desprenden, ¿no? de todos los conflictos, y la verdad que nos ayuda un montón tu explicación para poder ir aclarando, ¿no? Porque son varias cuestiones, y como siempre hay un trasfondo también económico en todo esto, ¿no? La verdad que... Y te digo más, te voy a decir una más. Según el analista muy prestigioso brasileño, Pepe Escobar, capaz que lo escuchaste nombrar alguna vez, también la postulación
o de Javier Milei en la Argentina intenta evitar la pata latinoamericana de las dos potencias sudamericanas, Argentina y Brasil, para incorporar al Mercosur dentro del esquema del nuevo orden mundial. Exacto, multipolar del nuevo orden mundial. No es casual que Javier Milei lo primero que diga es no al BRICS, no a relaciones con no a relaciones con China, no a relaciones con Brasil, solo con Estados Unidos e Israel, te dice. ¿Sí? Nadie más. Sí. Aparte, fíjate los canales que promueven su candidatura, y me refiero a Nación Más, abiertamente, están todo el día con la bandera de Israel. Fíjate, todos los noticieros... Bueno, fíjate, es un tema total, político lo que está detrás de esta situación. No es un tema ni religioso, ni un tema de moral, no es un tema de posicionamiento de ningún otro tipo. Es un tema geopolítico que está detrás de eso. No es un tema ideológico sobre si son comunistas, dictadores. Nadie quiere más libre comercio que China, te lo digo. Mucho más que Estados Unidos. Mucho más que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene ventajas competitivas, básicamente por eso. Así que tampoco pasa por un tema de cuestiones teóricas económicas. Se trata básicamente para evitar que el BRICS 11, sí, que sería el BRICS ampliado, que va a entrar ahora en vigor el 2 de enero, el 2 de enero, miren la fecha, porque el cronograma es muy importante de ver, se acerque a la OPEP Plus. Entonces, si el BRICS 11 se acerca a la OPEP Plus y encima incorpora a dos miembros latinoamericanos, como Brasil y Argentina, que como dice Sergio Massa, son líderes en el mercado de proteínas, o sea, el mercado alimenticio, harían eso es clave también. Pues eso es clave alimenticio energético. Claro, pues eso es clave, no quiero meterme, no quiero violar la veda electoral, pero digo, es clave en este sentido las elecciones de mañana, para ver qué posicionamiento se va a tomar en este esquema. Absolutamente, sí, también. No tenemos que hablar de la campaña, pero bueno, sí, de esta referencia me parece importante también tener en cuenta este punto, ¿no? Por los alineamientos que hay con cada lugar que vamos a tener en el mundo, ¿no? Me parece importantísimo. Es que lo que se está poniendo en juego hoy en día y de forma muy vertiginosa y acelerada es justamente la nueva estructura de poder en el manejo de relaciones globales. Seguimos con la hegemonía norteamericana, exacto, la hegemonía occidental, decís vos, o el mundo multipolar, o el mundo multipolar. El respeto también. Y también se está jugando detrás de eso muchas cosas, un capitalismo financiero versus un capitalismo de trabajo, que se ve hoy en las propuestas electorales argentinas, se ve pero patente, muy claro, muy diáfano, y bueno, y cantidad de situaciones filosóficas detrás de esta dicotomía. Cristian, la verdad que siempre es un gusto hablar con vos porque nos ayudas a pensar y a reflexionar y ampliar nuestro conocimiento, y para los oyentes también. Nosotros insistimos mucho con lo que es la política internacional, el contexto internacional, porque de eso también depende lo que pasa acá. No podemos ser aislados, no somos aislados lo que pasa en el mundo. Por eso me parece sumamente importante esta colaboración que vos hacés con nosotros y esto de ir desentrañando estos temas por más complejos que sean. Así que siempre agradecidos. Y te saludamos, pues ya se nos va el tiempo. Quédate que vamos a estar hablando con el Sheikh en un ratito. ¿Cómo no? Lo voy a escuchar con mucho placer. El Sheikh Mohsen Ali. Vamos a estar hablando también cómo lo ven desde la comunidad musulmana, ¿no? Porque esto también hay un ataque también muy grande, ¿no? Contra ellos, ¿no? Esta estigmatización. Entonces hay que también un poco ir desentrañando todos esos temas. Te agradezco mucho, Cristian. No hay de qué, Macarena, un placer siempre estar con ustedes y hasta la próxima. Gracias, Cristian. Hasta la próxima, Cristian. Y bueno, y suerte mañana, que sea todo
para los argentinos que sea todo lo mejor y que tengamos una buena jornada electoral, ¿no? Esperemos que así sea. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Adiós. Estamos hablando con Cristian Silva.